Hoy lo que la prensa resalta y lo que trae, digamos, la mayor atención de todos es cumplir el primer año de gobierno de Luis Abinader. Hace un año, en esta hora, un poquito más adelante, 10 de la mañana, se producía la juramentación del actual presidente, y lo que incluso proponemos nosotros aquí también en esta jornada es analizar un poco el año, lo que ha sido el año, un año sin dudas marcado por la pandemia. El presidente Abinader juramentó el 16 de agosto del año 2020 con el país en estado de emergencia, y llega al 16 de agosto del año 2021, 12 meses después, con el país en estado de emergencia, los 365 días del año. O sea, Abinader no ha gobernado un día sin estado de emergencia. Un estado de emergencia justificado, por demás, porque ha habido una situación de una pandemia del COVID que cuando él llega al gobierno, cuando el gobierno se instala, ya existía, nos venía afectando durante meses, no solamente a él, al país, sino al mundo, y ha tenido, evidentemente, su gobierno estado marcado por el aspecto, los aspectos relativos a la crisis sanitaria, desde lo positivo hasta lo negativo, digamos, los aciertos que ha tenido en su manejo en cuanto a la atención, la atención hospitalaria, que en República Dominicana no se ha visto desbordada en ninguno de los brotes que ha tenido su sistema sanitario. O sea, cada vez que ha habido un pico de contagios, el sistema sanitario ha sido capaz de responder a estos picos, tanto sector público como sector privado, tanto camas hospitalarias como camas UCI. Cuando ha habido necesidad de habilitar rápidamente, se ha hecho, y eso hay que reconocerlo. Las medidas de imponer distanciamientos, los consejos que se dan, ¿verdad?, para evitar los contagios. Ahí ha habido un poco de debilidades en manejo de esta crisis, sobre todo por el cansancio, más que por las propias disposiciones que no se hayan hecho. Se ha dispuesto, es la aplicación de las mismas. Hay una población que ha habido, o sea, al presidente Abinader le ha correspondido lidiar, y a su gobierno, con una población más cansada que al inicio de la crisis, más cansada del confinamiento, más cansada de las restricciones, del toque de queda, de todo ese tipo de cosas, y una autoridad también más cansada de imponerlo, por lo que las debilidades propias de esa imposición de las medidas restrictivas, si bien son atribuibles al gobierno, evidentemente hay que también darle, digamos, algún tipo de espacio de flexibilización sobre la base de ese elemento, del elemento cansancio. Pero el gran acierto, sin duda, en la gestión del presidente ha sido la disponibilidad de vacunas. República Dominicana ocupa un lugar cimero en la región y posiblemente en el mundo en cuanto a la disposición de vacunas. Tal vez República Dominicana sea la única nación en vía de desarrollo que tenga la disponibilidad de vacunas que tenemos aquí. Aquí, bueno, de hecho, ya al final, ya en estos últimos días, la vacunación está en los centros vacíos y el país lleno de vacunas. Llegaron, solamente la pasada semana se anunció la llegada de dos lotes, de AstraZeneca y de Pfizer. O sea que disponibilidad hay, y eso en momentos en que toda la región, usted tiene que buscar con pinzas los lugares donde se está pudiendo vacunar de forma efectiva. La República Dominicana brilla en ese sector, y sin dudas ha sido una gestión de gobierno que en su momento hizo lo que tenía que hacer, se movió donde tenía que moverse, dispuso de los recursos que tuviera que disponer, y lo ha hecho muy correctamente, porque ese es el camino para el retorno a la normalidad. Y en esa parte creo que tal vez de todo lo que uno puede analizar en este año del gobierno del presidente Abinader en materia del manejo de la crisis sanitaria, personalmente lo que más resalto es esa forma en que se ha manejado todo lo relativo a la vacunación, desde la gestión y el plan de vacunación, que ha sido en todo sentido eficiente. Antes de pasar con nuestro compañero Freddy Sandoval, que le corresponde emitir su juicio sobre el tema, sobre el primer año de gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y de su partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. Antes de eso, yo creo que es importante un detalle, un elemento que creo que viene bien hacer esta ponderación en este momento, antes de que entremos ya a analizar mucho más profundamente al gobierno en los diferentes aspectos, eso, en lo de la vacunación,
en lo de la crisis sanitaria en la que el gobierno del presidente Abinader le ha tocado gobernar, en el periodo de emergencia permanente que se ha ido renovando en el tiempo, que no le ha permitido al gobierno actual gobernar sin un día de emergencia. Hemos estado en la emergencia permanente. Antes de eso, yo creo que es importante, como recordatorio, algunas de las cosas que ocurrieron más o menos para esta hora, un poquito más tarde, cosas que ocurrieron en el Congreso de la República, cosas que el país vio y cosas que el país recuerda. Y que fueron cuestiones particulares, por eso pienso que adquieren una importancia, quizás desde el punto de vista periodístico, una importancia por la curiosidad en que esto se desarrolló. Una es que hubo de cambiarse el protocolo aquí para la toma de posesión. Ustedes recordarán que hubo una comisión que se designa para la transición, acordó en que el presidente saliente, Danilo Medina Sánchez, no quería quitarse la banda presidencial en frente a las cámaras de televisión para entregársela en el acto solemne de la Asamblea Nacional al presidente entrante, que es el hoy presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Y se acordó que en un salón privado dentro del Congreso se iba a producir eso y que el presidente saliente, el presidente Danilo Medina Sánchez, se entregaría, como en efecto entregó, en sus manos al presidente entrante, Luis Rodolfo Abinader Corona, la bandera que se tercia en bandolera, que se tercia en el pecho, quien ostenta la responsabilidad de la presidencia de la República. Lo cito porque fue un acontecimiento único aquí en la República Dominicana. Ese tipo de cosas no se había acordado, no se había establecido así. Y recuerdo también como un elemento novedoso que el presidente de la República entrante llegó en un vehículo eléctrico. Tesla. En un Tesla, un vehículo eléctrico del que se desmontó, eso no es una cosa particular. Elemento llamativo de la ceremonia. Y entonces el presidente, después de que le toca jurar, bueno, juró sin la presencia de la persona a la que él sustituía ahí. El presidente Medina, que había estado 8 años en la administración del Estado, no quiso estar ahí y eso se le concedió como una dispensa del gobierno que entraba. Creo que eso, como elemento curioso, quería recordarlo porque hizo un año, o hace un año, hoy, de que eso se registró como elementos novedosos en una ceremonia de transición. Voy a pasar a Freddy Sandoval, que me imagino ya que entrará en la parte ya de las diferentes temáticas en las que ha tenido que manejarse el gobierno en este año. Don Freddy, adelante. Sí. Oyendo el planteamiento que ha hecho el compañero Oscar de cómo inició el presidente Luis Abinader su gobierno y cómo comenzó en medio de una seria crisis sanitaria que afecta el mundo y también República Dominicana, bueno, pues no es tan difícil analizar lo que ha sido este primer tramo del periodo constitucional, el primer año, porque solo tenemos que partir de qué encontró el presidente Abinader cuando llegó al poder. Una crisis generalizada que comenzó como una pandemia y evolucionó, como una epidemia y evolucionó hacia una pandemia, y el país en medio de una confusión. Así llegó Luis Abinader al palacio. Sin embargo, después de haber pasado por todos esos obstáculos, calamidad y la crisis sanitaria que generó una crisis económica, pues hoy tenemos un panorama totalmente diferente, lo que ha demostrado que el presidente Abinader ha actuado con destreza gerencial y con un muy buen manejo de él y el equipo que le acompaña a los fines de analizar la situación que encontró, buscarle solución inmediata, que era una respuesta económica para equipar los hospitales, buscar y poder comprar la vacuna que no habían y hacer un programa de vacunación ágil, efectivo, que ha sido modelo en el mundo. Entonces uno puede darse cuenta de que se ha hecho el trabajo en ese periodo.
Luis Abinader ha demostrado que es un buen gerente, un hombre incansable en el trabajo. En todo ese tiempo, no hay un rincón del país que él no lo haya visitado. Se ha reunido con todos los sectores del país, ha llevado alientos a la gente que tiene las dificultades, ha enfrentado con decisión los retos que se le han presentado sobre la marcha y ha tenido una apertura como ningún otro presidente con la prensa en sentido particular, pero con todos los sectores de su partido y de la sociedad. Donde quiera que ha ido se ha reunido con los grupos comunitarios, la Junta de Vecinos, pero también con la gente de su partido. Es un hombre que comienza temprano y termina tarde cada día dando el ejemplo del trabajo. Lo que se ha hecho para recuperar la economía es una proeza, porque la economía se fue a cero cuando el turismo cayó en cero y se paralizó la industria de la construcción y el sector productivo. Sin embargo, el presidente ha sido persistente en darle ánimo con un discurso esperanzador a la gente, prometiendo obras. Y uno sabe, a veces dicen, ha prometido demasiado, pero esa es una forma de llevarle esperanza al pueblo dominicano. Yo creo que si pasamos raya, pasamos balance y vemos cómo se ha logrado recuperar el turismo y la economía, cómo se ha despejado el panorama de la crisis sanitaria, que está prácticamente bajo control en el país, y tenemos un modelo de asistencia sanitaria en medio de la crisis, el presidente, uno tiene que darle buena nota en este primer periodo de su gobierno constitucional. Ojalá que los 3 periodos, los 3 años que le quedan del periodo, sean más llevaderos que lo que ha sido este. Porque si el presidente ha demostrado efectividad, buena gerencia y ser diligente en medio de la crisis, lo será mucho más cuando la cosa llegue a la nueva normalidad y haya mejores oportunidades para demostrar la destreza que sabemos que ya tiene. El día 9 de este mes yo regresé de un viaje, un periplo poco largo esta vez por Japón. Pero tuve un concierto de compañeros de diferentes países donde estábamos concentrados en una cuarentena que teníamos que hablar un poco más de lo normal. Y uno de los temas prioritarios era la pandemia. Ahí me pude dar cuenta lo que aquí durante mucho tiempo hemos venido señalando, cómo la República Dominicana está liderando los índices en muchos países, incluyendo el propio Japón, que tuve que escuchar una explicación del embajador de España en esa nación para darnos cuenta por qué Japón estaba más atrasado que República Dominicana en cuanto al sistema de vacunación. Traigo eso a colación para darnos cuenta que República Dominicana en varias ocasiones en este último periodo estuvo liderando índices de estar por encima en la vacunación de países súper desarrollados. ¿A qué se debe eso? Una gestión gubernamental que encabezó el presidente Abinader, que a 2 meses de llegar, en septiembre, 1 mes de estar en el poder, anunció la compra de unas vacunas que todavía no estaban aprobadas. Fue osado, fue una decisión riesgosa porque se estaba invirtiendo un dinero en algo que todavía no tenía la aprobación final. Pero pasó un segundo episodio. Oscar comenzó a relatar ese proceso de vacunación. ¿Saben cuál? Que después que se compró una, la gente quedaron mal y él lo denunció. Pero hay países como Guatemala, por ejemplo, para citar, lo que están pidiendo a la cabeza del presidente, que hizo esa operación y lo que se quedó fue esperando. Bueno, aquí eso falló y le buscaron la vuelta, fueron a buscar otras. Ahí surgió el tema inesperado para muchos de un reencuentro con China y sus relaciones, y de ser visto un poco alejado, el embajador de la República Popular China pasó a primeros planos y vino los recelos con Estados Unidos y vino con esto. Ahora, al final del día, ¿qué es lo que importa? El resultado.
comenzaron a llegar vacunas y nosotros vamos por la tercera ola. Vino una serie de críticas al gobierno, pero fue por una tercera decisión. Primero comprarla antes de que se aprobara, después comprar y recomprar que no habían dado. ¿Cuál fue la tercera? O la tercera vacuna, que muchos científicos comenzaron a decir, médicos prestigiosos, que eso no procedía, y otros médicos dijeron que sí procedía, que porque el país un día no podía ser de los pioneros, y fuimos pioneros. Hoy día, esa tercera vacuna se está reconociendo y se está colocando como refuerzo frente a las variantes Delta. Creo que ha sido acertado salir de esto y ahora vamos a los indicadores. Yo comparto espacios vespertinos con el doctor Cambiaso y algunos médicos muy amigos en eventos sociales, y hay que admitir que la tasa de positividad que tuvo en julio, el mes pasado, en 24 anda por el 3 hoy. Estuvimos esperando que llegara una ola de efecto como consecuencia de lo que pasó en Semana Santa. Se menguó. Ojo, no es que no subió, hubo un pico, que hubo una alarma grande y el gobierno tuvo que dar para atrás con algunos, ¿cómo se llama?, toque de queda. Pero al día de hoy, evidentemente, cuando yo me sentaba en esas mesas allá en Japón y compartía con gente, con compañeros, me asaltó el caso de Chile, el de los más vacunados, y hubo un regreso, porque esto es una variante grande. Al final del día, República Dominicana ha mantenido unos niveles controlables. El presidente en algunos casos se fue, vino, manejó el tema de la presión de los bares, de la sociedad, del colegio médico. El colegio médico todavía, y ese es su papel, ha cumplido un buen papel el colegio médico, es decir, no se puede aperturar. Entonces ahí viene un equilibrio que creo que se ha salido bien. Y República Dominicana, ustedes lo han planteado, mi compañero, ¿qué resultado ha tenido eso? Oh, el turismo ha vuelto. Porque si esto estuviese inundado de COVID, no es verdad que los turistas iban a coger para acá. Entonces, acaba de presentar David Collado unos números que me han llamado la atención, que pudiéramos estar cerca. Yo creo que es de justicia uno reconocer en este primer año ese grado de resultado favorable y positivo del gobierno. Bueno, Geomar, no sé si Geomar Sí, va a trabajar en la parte sanitaria, en lo que Luis ha estado planteando, y Oscar también, y Freddy. Pero antes, don Dani, hoy un día típico, muy de feriado, un brindis de Café Santo Domingo, que no se nos pase, aunque la chica no nos ayude, ¿verdad? A la salud. Cafecito Santo Domingo, hombre. Santo Domingo temprano. Lo que hizo Café Santo Domingo, 3 cafés diferentes de origen. Buenísima la Café del bueno. Óyeme, excelente la propuesta. Me encantó el comercial. Está chulísimo. Y es una buena oferta de Café Santo Domingo. Claro, pero además ahí se está trabajando con unos criterios de marketing, óigame, regionalmente, con unos nombres que no fue de que ponme eso ahí, no, unos nombres trabajados, 3 cafés con aromas, con el gusto, pero regionalizado. Y más lo que hizo con Goya, yo creo que el Café Santo Domingo la botó bien atrás. Mire, no sé si Omar viene por el tema sanitario, para que lo hagamos un poco por tema exactamente. Pues adelante, Omar, que yo quiero hacer algunos señalamientos de las cosas que han ocurrido en materia sanitaria y la manera en que el gobierno ha respondido o ha intentado dar respuesta a la pandemia aquí en la parte local. Adelante, Omar. Hay algunos detalles que, como Dani Alcántara hizo el día de la toma de posesión, recordemos que vino el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, secretario de Estado para ellos en el sistema político estadounidense, el señor Mike Pompeo, y que llamó la atención el hecho de que él no se acogió por alguna situación al protocolo de vestimenta, llegó con una chaqueta negra, un traje negro, algo así, y fue algo que llamó la atención. En medio del acto protocolar, una curiosidad de esas que llamó también la atención, mientras el presidente estaba frente al Congreso ya juramentado, con todo y el sistema de seguridad tan estricto, con militares, policía y todo lo que es de rigor allí, pues un perro realengo logró infiltrarse y mientras se hacía la transmisión un firulais en vivo,
pues el perro anduvo por ahí como perro por su casa. Y Omar siempre de reportero. No, oye lo que él está recordando, el perro que se Pero metió. bueno, es un dato curioso que Sí, ocurrió. tú eres Y reportero algunos siempre. incluso dijeron, óyeme, arrancó un poquito mal la cosa, pero bueno, es parte de la cotidianidad y de las cosas que pasan en República Dominicana, que es un país donde dicen que cualquier día claro llueve. Luis Abinader, vamos a decir que en medio de esta pandemia, pues un caso raro, cambiar al ministro de Salud Pública. ¿Por qué se cambió? Nunca se supo, nunca se dijo. Era el doctor Plutarco Arias, sustituido por el doctor Daniel Rivera, a menos de 6 meses de instalado como ministro de Salud Pública. Ya había precedente de que otra ministra no pudo asumir el cargo en plenitud, Kimberly Tavera, involucrada en una cuestión, un acto, un expediente investigada por supuestos actos de corrupción, cosas que fueron marcando, y sumado a todo esto, en medio de la pandemia, escándalo en el Instituto Agrario Dominicano con el señor Faña, escándalo en el caso de nombramientos, supuestos nombramientos irregulares en el Ministerio de Salud Pública, entrega de 100 millones de pesos para artistas, cuestionado porque se violentaron los protocolos, procedimientos que establece la ley de compras y contrataciones. El logo marca país también hubo que cambiar, echar para atrás porque se dijo que había sido un plagio. Esas cosas que fueron marcando también en el Ministerio de Interior y Policía, un viceministro y 52 empleados del área de permisos de armas de fuego. Fueron acontecimientos, han sido acontecimientos que dentro de todas estas cosas el presidente ha tenido que dar mucho la cara, él hablar constantemente, exponerse, porque ha habido una cierta, vamos a decir, deficiencia en manejos que le corresponden a otros funcionarios que él ha tenido que suplirse a sí mismo, ha tenido que asumir, aunque se ha dicho que no debería de hacerlo, pero bueno, esa es su realidad en ese manejo de cosas, dar la cara él. El presidente Abinader se demuestra cercano a la ciudadanía, se muestra cercano y conversa con los periodistas, tiene una manera muy particular de manejarse como jefe de Estado, con un estilo propio. Se habla de que ese un poco de acartonamiento que tenían Leonel Fernández, Danilo Medina, lo vemos sin la corbata constantemente, en saco o en cuerpo de camisa, mangas cortas, no se ve la silla presidencial con el escudo detrás. Ya Danilo Medina lo había hecho, también manejaba dentro de esos criterios esa cercanía que quería proyectar. Hemos visto un presidente de la República con una esposa, primera dama, muy activa, aunque se habló de que el despacho de la primera dama no iba a existir con la estructura económica financiera que existió, pero sí hemos visto una Raquel Arbaje muy activa, que cuando toma un caso, se resuelve el caso, se le pone mucha atención, y han sido cuestiones que llaman la atención, la parte humana del ejercicio de la figura presidencial con la familia, las hijas, en la distancia que por prudencia ha decidido la familia, pero son cosas interesantes. El presidente tomó posesión un domingo 16 de agosto, año 2020. Este primer año, 16 de agosto, es lunes diferente. Detalles muy interesantes, la cuestión de la seguridad ciudadana. Entiendo que ha habido una muestra de deficiencia. Veíamos un presidente, Luis Abinader, que habló mucho en la campaña con asesores como Giuliani de Estados Unidos y con otros asesores, y que ha estado estableciendo ciertas decisiones que no han lucido del todo como con el control para la seguridad ciudadana, pese a que se habló mucho sobre estos asuntos, pero en sentido general con el manejo de la pandemia que ha habido, es el cuadro fundamental en el que se ha tenido que mover. Las cosas han marchado en lo fundamental, muy control y muy interesante. Un detalle que quiero cerrar con esto ya es que el presidente Luis Abinader dejó tres funcionarios del gobierno o de los gobiernos del PLD
el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, por el prestigio que tiene y que ha logrado aportar para mantener la estabilidad macroeconómica y todas esas cosas. El director del Centro de Operaciones de Emergencia, el mayor general Juan Manuel Méndez García, con una impronta y un prestigio también que el presidente Abinader lo ha aprovechado, y la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, también otra funcionaria que le ha aportado al gobierno, que envíe el mensaje de que la democracia en República Dominicana tiene una madurez y muy interesante saberse entender aún con las diferencias. Esos son 3 de 5 porque hay otros 2 cargos que por asuntos estrictamente legales el presidente Abinader no ha podido remover o no ha podido hacer cambio, que es el de Superintendencia y Mercado de Valores y la Superintendencia de Pensiones. Por un asunto de tiempo y por un asunto estrictamente legal, esas 2 posiciones permanecen ocupadas por figuras de la administración pasada que han hecho un buen trabajo. Queda otra también, eso no está en discusión. con la ley, que es la directora para evitar las malas prácticas en el comercio. No competencia. Procompetencia. Exactamente. Son 6 hasta donde yo recuerde. Sí. Pero bueno, Geomar ha hecho, yo decía que quería apuntar algo en el orden sanitario y una de las cuestiones que iba a decir es justamente lo que ocurrió con la administración de Plutarco Arias, un médico muy reputado, un ciudadano de una trayectoria limpia, acrisolada en su provincia, que es Santiago. De repente se genera una situación complicada en el gobierno y todavía nadie conoce a ciencia cierta por qué se le quitó del cargo. Él ha permanecido callado, no ha querido referirse a eso, y el presidente simplemente, haciendo uso de las atribuciones que tiene el presidente de la República, dada por la Constitución, le quitó. Así como un día anunció que el ministro de Salud Pública iba a ser él. Es un caso que llama mucho y que en algún momento quizás tengamos la información completa de cuáles fueron las razones reales que motivaron a esa destitución que hizo el presidente de la República. Fue el primer funcionario destituido del gobierno. El caso de Kimberly, que Geomar mencionaba, y otros casos entran dentro de las sombras o dentro de las cuestiones que de alguna manera pudieron afectar al gobierno. O sea, todos esos casos que citaba mi compañero Geomar García, lo que ocurrió con el director general del IAD, más recientemente lo que ha ocurrido con la vinculación o las versiones dando cuenta de que una empresa propiedad del señor Lisandro Macarrulla, que es el ministro de la presidencia, está vinculada con o está responsabilizada de la construcción de uno de los lotes en las cárceles de La Victoria. Es un asunto también que de alguna manera ensombrece o por lo menos genera dudas hasta que se aclare en el gobierno. La otra situación ahora que se está presentando en los últimos 4 o 5 días o la última semana con el ministro de Educación Superior, son de las cosas normales en los gobiernos, normales porque no todo es luz. El gobierno o los gobiernos tienen que operar permanentemente manejando situaciones, a veces creadas o inventadas, otras veces sustentadas en realidad, y entonces el paso del tiempo dice que fue cierto, que fue mentira, pero mientras tanto el gobierno o los gobiernos tienen que lidiar con eso. Vamos a ver, ahora tenemos que hacer una pausa, pero vamos a venir para analizar lo que ha ocurrido en materia económica, lo que ha estado ocurriendo en el orden social, cómo se ha estado moviendo el gobierno. Sin duda que no podemos dejar de reconocer, y yo quiero dar un voto de reconocimiento al presidente Abinader y a su equipo por la gerencia en el caso de la crisis sanitaria. Ustedes saben, todos sabemos, que desde antes de las elecciones que dieron como ganador al PRM y al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, que era el candidato del PRM, ellos estaban como partido y como equipo aportando ideas o aportando soluciones. En algunos momentos plantearon colaborar que el gobierno le permitiera colaborar con algún tipo de propuesta para manejar la crisis. Donaron, querían donar hospitales, incluso llegaron a establecer una especie de campamento, como se le llamó en su momento. La administración pasada decía que no eran hospitales nada, sino que lo que tenían era una especie de campamento, pero que se instalaron y atendieron a la gente, le dieron servicio a la gente, se hacían pruebas de COVID. Bueno, en ese momento creo que fue un intento por ayudar que la gente pudo haber valorado. Lo que quiero decir con esto es que desde antes
el gobierno de hoy ya había mostrado preocupación por el tema. Y cuando llega, el presidente Abinader, sin duda, que ha tenido una buena gerencia frente a la situación. Por eso la República Dominicana está entre 14 o 15 países donde la vacuna ha operado de manera más exitosa, de 190 y tantos países, 194 países. Nosotros estamos en el número 15, o estábamos hace poco en el número 15 de los países con mayor nivel de vacunación, de los países en que la población había acudido de manera más pronta y de los países en los que su administración, su gobierno, había hecho las gestiones más efectivas para poder poner en manos de la población la vacuna, para que la gente pudiera inocularse. Por eso el día de hoy los registros oficiales hablan de un nivel de más de 10 millones de vacunas aplicadas. Una parte se ha puesto una, otra parte se ha puesto las 2 vacunas y ya hay quienes se han puesto la tercera vacuna. De modo que, repito, creo que en materia sanitaria, al día de hoy el gobierno ha hecho un buen esfuerzo y la población así lo percibe para controlar la pandemia del coronavirus. Vamos a publicidad, regresamos en breve.